La lección número 9 de este recorrido Madrid-Medinaceli. Acabamos la lección anterior en Ledanca y ahora vamos hacia Almadrones. Como vemos, formamos parte en este recorrido, después de ver Ledanca, ese pequeño castro al pie de los acantilados, vamos a ver de nuevo un tramo muy recto que indica claramente que esta carretera se trazó en la época ilustrada, se empieza en 1830 aproximadamente y responde a una idea neoclásica de trazar una gran vía, imitación de las vías romanas. Los viejos caminos que habían sido el camino real, el camino de postas, que se dirigían por toda esta meseta hacia Daroca, pues probablemente llevaban trazados mucho más sinuosos que se han borrado en parte porque se ha hecho la concentración parcelaria. Ya se ve todas estas parcelas tan regulares, es que se ha hecho la concentración. Por eso es muy difícil descubrir el viejo camino que iría a Almadrones, iría pasando por los núcleos en vez de llevar esta recta tan clara. Bien, como veis, vamos a atravesar una zona muy deforestada hasta llegar a esta zona bellísima en que ya estamos de nuevo en la zona de bosques de los encinares, después de haber dejado Ledanca, donde también había una zona, como vimos, con posibles unión de corredores naturales. Como veis, este paisaje que suele ser tan hermoso aquí está muy deforestado. Sin embargo, son tierras fantásticas para el encinar y para el robledal. Tierras altas, con una cierta precipitación. Ahí vamos viendo el borde de esta alcarria, de esta meseta, que va cayendo hacia el río Badiel. Vamos a ver que en Almadrones se va a producir casi el nacedero del Badiel. Fijaros cómo por vez primera vamos a atravesar uno de los cursos que hasta ahora hemos seguido en paralelo. Es decir, todo nos está indicando que el paisaje va a empezar a cambiar. Ya es un paisaje que empieza a ser más accidentado y lo vamos a ver enseguida. Bueno, allí vemos a lo lejos, vemos robledales, restos de robledales que están en el borde del acantilado. Aquí tenemos un paso, un viejo camino, ya veis que es un paso prefabricado. Es verdad que los pasos en estados no son pasos demasiado trabajados. Ahí vemos de dónde venimos, de esa zona desértica. Habíamos dejado Ledanca, y allí vemos la zona donde allí ya aparece a lo lejos Almadrones. Este es el camino, como veis, hacia el sur y el camino que vamos a seguir. Como veis, aquí hay una especie de conexión o de paso que no es muy importante, ya lo veis, permite esa conexión de ese camino de Almadrones con la Nacional 2. Fijaros que ahora estamos ya llegando a una serie de caminos tras esta zona muy tranquila en que se ve la concentración parcelaria, que hemos atravesado la frontera entre Algecilla y Almadrones. Algecilla no lo vamos a tratar porque está al otro lado del Badiel, al norte del Badiel, de cierta manera, aunque realmente su término municipal sí que ocupa toda esta meseta, toda esta alcarria. Almadrones, como veis, también es muy bonito ver como que tiene una gran zona de la meseta, de la Alcarria, y tiene también todo el valle del Badiel que va ya muriendo, va naciendo el río, y tiene toda esta zona de bosques al otro lado del río. Es decir, que es un núcleo muy completo, tiene paisajes muy diferentes. Por suerte en uno de ellos ha mantenido el bosque, las dehesas, los encinares, sin embargo en el otro lado prácticamente, excepto este extremo, lo ha deforestado. Fijaros que aquí es importante que veáis que este arroyo, fijaros que nace el arroyo Badiel, aquí ya no tiene ese nombre, pero nace prácticamente en esta, fijaros aquí se ve muy bien la entrada de la topografía, es decir, esta pequeñísima cuenca genera un arroyo y aquí tenemos otra cuenca más grande, bueno, se ve muy bien aquí, que llega desde este llano de las Navas, donde estaría, como si decir, los manantiales que dan origen al río Badiel. Aquí tenemos otra entrada, otro pequeño valle, es decir, que esta confluencia de estos tres, por así decir, arroyos, produce el río Badiel. Fijaros que en este borde aparece una cañada que en muchos sitios le llaman la Galiana, veréis que aquí le llaman las Galianas, que es la que va por la meseta. Vimos otras Galianas
la 1 y 2 que iban por el Valle de Henares, vimos otra luego que cruzaba y bajaba hacia el Badiel, y ahora tenemos la que va más recta por toda la Alcarria, por toda la meseta, y que ahí se llama luego Cañada Soriana Oriental. Bueno, aquí veis enlaces, esto realmente son enlaces a ella. Fijaros que el límite de Almadrones, de Almadrones, en parte se apoya en los límites de esta cañada. Veis, aquí lo tenemos, se apoya en esa frontera que luego va a seguir hacia el este. Fijaros también como en la parte norte de Almadrones tenemos lo que decíamos, esta zona de dehesas, de encinares, que es una verdadera maravilla. Tendría que formar parte ya del área protegida. Fijaros que viene ya un límite de área natural, pues todo esto habría que incorporarlo. El que quiera ver más esto, tengo mis vídeos sobre las áreas naturales de Castilla-La Mancha, para ver cómo todo esto podría formar un importantísimo sistema natural. Es un tesoro encontrar tierras que aún pueden regenerar el bosque de encinar y de roble, porque aún tienen capacidad, no se han erosionado. Y eso pasa en toda esta meseta alcarreña, en que aún podríamos recuperar las dehesas, los robledales, como vemos que la toponimia la va marcando. Vemos cómo era esto antes, y fijaros, esto no sé si lo habíamos visto en los planos antiguos, y fijaros, no hemos dicho eso, el Robledo, donde ahora hay un campos de cereal, tenemos el Robledo. Y aquí teníamos los robles, la dehesilla, bueno, dehesa vieja, que por suerte eso aún se ha mantenido. Y aquí fijaros que aparece un camino, que es el camino de Santiago, que viene desde la zona de Cuenca. Bueno, esto ya lo habíamos visto. Y aquí tenemos el plano 1.50.000. Para el que quiera disfrutar con topografía antigua, no tiene más que entrar IGN, comparador de mapas, y en esta carátula, si pone 1.50.000 primera edición, se encuentra con el primer plano que hubo de toda la península. Un plano que se empieza a hacer a finales del siglo XIX, se va haciendo en el XX y para la época de la Guerra Civil ya estaba acabado. Y es un plano precioso, es una escala un poco grande, 50.000, pero nos da muchísimos datos. Como veis, aquí ya estaba todo esto deforestado, a pesar de que la toponimia sigue hablando del Robledo, las chaparras, la dehesilla. Aquí vemos muy claramente esa cañada, la cañada Soriana Oriental, que se dirige nada más y nada menos que a la cordillera ibérica, a La Rioja, la frontera casi de La Rioja y Aragón, al Valle del Ebro, por así decir, y que va hacia Tartesos. Las cañadas son caminos antiquísimos, que son grandes diagonales que unen toda la península. Acaba en el Coto de Doñana, porque era una zona de pastos riquísima, tanto en verano como en invierno, por eso era un camino, aunque muchos dicen que esta cañada acababa en la zona de la Alcudia, realmente continuaba hacia Córdoba, Sevilla y llegaba hasta Tartesos, hasta el Coto, hasta Doñana. Bueno, y aquí vemos Almadrones y la carretera tal como la conocemos hoy. Aquí vemos cruces de carreteras norte-sur, la que va a Cifuentes, la que va a Sigüenza, que probablemente responden también a viejos caminos. Fijaros cómo aquí se ven muchos caminos, probablemente alguno de ellos era el que realmente seguía, era el camino que se llamaba el camino real o camino de postas, luego sustituido por este camino recto, que ya no necesita pasar al lado de los pueblos ni atravesarlos, sino que basta tener unas posadas y pasar lejos de ellos. Aquí lo vemos un poquito más cerca. Fijaros cómo aquí nos habla ya de una ermita de San Fabián que ha desaparecido, otra ermita aquí. Bueno, vienen muy bien estos planos, son muy bonitos. Fijaros que gran parte de esto se ha mantenido, de este bosque de almadrones, aunque está más aclarado. Y aquí vemos este gran vacío, muy deforestado, que rompe un poco todas las conexiones naturales. Y este plano es más detallado, es un plano 25.000 que se hace en los años 50, 60, 70, se va acabando, y que son planos muy bonitos, son planos más despejados porque son una escala más detallada. Y bueno, ya veis que tenemos el Robledo, Navaseca, ya sabéis que Nava hablamos de una palabra indoeuropea, céltica para algunos, que indica Nava, indica llanura, normalmente al pie de las montañas, y hay muchas navas en todo este territorio. Fijaros que ahí aparece el Villar. El Villar suele indicar siempre una villa romana, la presencia de una villa romana. Es decir, que probablemente esta es una zona
que Roma la valoró porque es una zona muy rica realmente. Aunque solo fuera porque aquí hubiese... Sabemos que el camino romano realmente iba por el Henares, pero muy probablemente aquí había caminos que cruzaban norte-sur. Bueno, Roma ocupó, y lo veremos también en Almadrones. Aquí vemos ya nombrada la capilla de camioneros, una curiosa iniciativa que se hace una capilla para los camioneros de la Nacional 2. Bueno, y aquí ya tenemos la vista aérea, donde tenemos estos caminos que hemos visto que ha formado ese puente, caminos radiales que iban hacia Almadrones. Vemos Almadrones que está situado muy parecido a como vimos que estaba, no del Ledanca, que estaba en el fondo de un valle, sino Gajanejos, por ejemplo, que estaba también en una posición muy parecida. Estamos en el borde de los acantilados que descienden hacia el Badiel, que aquí ya es muy estrecho. Ya es un valle muy estrecho, aquí ya se llaman Barranco de la Artilla, y va a nacer, se dirige hacia su nacedero. Fijaros que va a ser la primera vez que la Nacional 2 va a atravesar uno de los afluentes del Henares, la primera vez. Bueno, aquí tenemos el cementerio. Como veis, han desaparecido las ermitas, la que había aquí y la que había ahí, han desaparecido las dos. Bueno, aquí ya marca una carretera muy importante, la que va hacia Cifuentes, una ciudad importante, antigua sobre todo, es decir, nos está hablando ya de un eje norte-sur. Y aquí ya nos vamos llegando a la famosa 103. Bueno, allí vemos a lo lejos, vemos Almadrones. Como veis, están bastante ya alejado de la Nacional 2 y en el borde del acantilado. Aquí recordáis que en otra área de servicio que pasamos había un punto peligroso porque estaba el apoyo de esta pasarela, estaba muy cercano de la autovía, no había sitio porque las gasolineras habían quedado muy cercanas, estaban pensadas así de cuando no era autovía. Aquí, por suerte, hay mucho más sitio, es un paso mucho más despejado y no tiene ese peligro. Y eso que aún así se ha creado esta vionda por la problemática que es este nuevo carril que pasa para atender a las gasolineras y al área de parada. Pero bueno, como veis está mejor resuelto porque tiene mucho más sitio. Bueno, y aquí vemos la 103, la famosa venta de almadrones. Como veis, un área de gran actividad y eso que aún siempre era mayor la actividad cuando las velocidades eran menores. Claro, por las antiguas carreteras, estar a 103 kilómetros de Madrid pues suponía mucho. Ahora realmente estar a 103 de Madrid no supone nada. Es decir, para uno que ha salido de Madrid, pues esto está recién salido y para uno que va a llegar, pues ya llega, ¿no? Es decir, que claro, han cambiado su posición estratégica debido al aumento de las velocidades. Aquí vemos la capilla, bueno, y las dos ventas que vamos a... Ahí tenemos la capilla, una idea muy bonita, y la venta. Como vemos respecto a otras que hemos visto, esta tiene mucha más entidad, una arquitectura mucho más bonita, mucho más cuidada, más espléndida. Bueno, y se denota también el éxito que tiene en su arquitectura. Fijaros que hay una cosa extraña que es por qué las gasolineras, que aun siendo sencillas y limpias, que ya veis que los pilares no coinciden en ritmo ni... Sin embargo, ¿por qué no a veces siguen la estética de las ventas? En Francia hay muchas gasolineras que tienen cubiertas a dos aguas, con cubierta de teja. No veo por qué hay este contraste, como si la gasolina tuviera que ser siempre un elemento abstracto y la venta no. Y en el otro lado tenemos también una zona de gran parada, donde pesa mucho la tradición, con mucha actividad y la antigua venta de almadrones. Bueno, ya veis qué gran elemento de parada, que sigue siendo, a pesar de que ya la distancia es muy pequeña a Madrid, sigue siendo un punto de parada. Y aquí tenemos una fotografía con los viejos Pegaso, maravillosos Pegaso de la venta 103. Ya una vez pasada vamos a llegar al nudo que nos conduce hacia Almadrones. Como veis es un nudo que ha tenido alguna variación, ya veis que antes tenía ahí un enlace, que al final se ha optado por pasarlo a esta rotonda, pero fijaros lo importante que es que aquí venía uno de los arroyos del Badiel, uno de sus nacederos, y como veis ha sido totalmente sepultado por este desvío. Fijaros con qué poco cuidado se ha hecho este nudo y lo veremos más en todo su entorno. Estamos en un punto importantísimo para la Nacional 2, incluso en la toponimia vemos que se habla de un puente viejo y probablemente había un puente aquí muy antiguo. ¿Y por qué? Porque era un punto muy importante. En ningún momento la Nacional 2 había cruzado un barranco como el que va a cruzar aquí.
a pesar de que no es un barranco excesivo, pero es sintomático de que estamos cambiando de topografía, lo mismo que va a pasar un poco más adelante. Y sin embargo, como veis, pues tenemos un nudo que no ha sabido valorarlo. ¿Veis? Aquí vemos que ya es una brecha topográfica importante. Fijaros, nunca habíamos tenido este desnivel. Recordáis que había muchos arroyos que venían del Henares y que, bueno, llegaban hasta Nacional 2, pero prácticamente no la cruzaban. Y se aprovechaba para meter en los viales por debajo, pero era algo como muy anecdótico, ¿no? A veces había que hasta excavar para poder pasar. Aquí no. Aquí tenemos este pequeño valle, pero que era muy importante. Es un valle que ya indica que ya los arroyos empiezan a cobrar entidad porque estamos en el acedero del Badiel. Y sin embargo ya veis que la carretera justo ha ocupado el cauce del río. Pues una pena. Y en el otro lado aún es más desastroso. Veis, aquí están los rellenos, probablemente de la excavación del paso, aquí echados sobre el viejo arroyo, y al otro lado también. Un paisaje bellísimo porque es una frontera, es la puerta de Almadrones, una primera puerta del paisaje de la Alcarria, cuando uno va hacia Madrid, y está todo abandonado, como veis. Fijaros, pues bueno, por supuesto sin ajardinar. Este es uno de los arroyos del Badiel, del nacedero del Badiel. Ya veis con qué poco cariño está todo hecho. Y este es el lateral, como veis el arroyo sepultado, aunque dan chopos de él. Esto no sé si es responsabilidad de Castilla-La Mancha, del Estado, pero fijaros qué paisaje. Qué civilización de destrucción. Y lo poco que costaba retirar este relleno, regenerar ese pequeño valle, hacer una entrada digna a Almadrones. Fijaros que no es muy digna tampoco esta entrada, bueno, hay unas canteras, semicanteras en la llegada a Almadrones. Bueno, y aquí tenemos las distintas posibilidades de llegada y, como vemos, está en un punto estratégico muy, muy importante, lo cual indica que probablemente aquí hubo un establecimiento militar, un castro de defensa de la población y que se aprovechaba para eso de estos grandes fosos que generaban estas laderas. Ahora quería comentaros que Almadrones en lo que es la batalla de Guadalajara, pues también fue muy importante. Para el que quiera saber más de la guerra civil, propongo unos libros extraordinarios, nada parciales, son libros absolutamente objetivos de Martínez Bande, que hizo una monografía de la guerra de España, y unas 12 monografías. Y aquí vemos lo que fue la batalla de Guadalajara. Es verdad que Almadrones, en el primer momento, cuando sucede el alzamiento, Sigüenza estaba en manos de la República. Hay una batalla en Sigüenza y, en cierta manera, las fuerzas nacionales logran en algún momento llegar hasta Almadrones. Luego la República recupera Almadrones, es decir, es una zona de conflicto continuamente hasta que ya llega la batalla de Guadalajara. La batalla de Guadalajara, que un poco los historiadores de izquierdas han tratado de hacer ver que fue el gran fracaso del ejército italiano, pues no fue realmente tan fracaso. Y la batalla de Guadalajara, que Franco es verdad que no confiaba mucho en eso, se trataba de cerrar el cerco de Madrid, que estaba fracasando en el Jarama, por la actuación del Ejército Popular de la República, que resistió muy bien los ataques en el Jarama, pero realmente intentar llegar a Madrid desde aquí, yo creo que Franco lo veía algo muy, muy complicado. Los italianos estaban muy confiados en sus tanquetas, en sus vehículos motorizados, pensaban que la aviación les iba a poder ayudar, no pudo hacer nada porque vienen unos días de lluvia, sus aeródromos estaban todos en Soria, no podían apenas despegar, mientras que la aviación republicana tuvo desde Madrid, desde Alcalá, tenía unos aeródromos estupendos y despejados. Y al final, es verdad que la intención italiana de haber llegado a Guadalajara, haber llegado luego hasta el Jarama, cerrando el cerco de Madrid, pues era muy, muy ambiciosa, muy poco realista, porque dejaba todo el Tajuña sin defensa, porque aquí estaba la República, era un avance excesivo sin defender el flanco izquierdo. Y sí que es verdad que las fuerzas que fueron del Ejército Nacional Español sí que avanzaron unos 15 kilómetros desde la frontera, lograron tomar Jadraque, lograron bajar, ya veis, lograron llegar hasta Cogolludo, es decir, aliviaron mucho esta zona y descendieron realmente desde la sierra y llegaron a la campiña, a Lenares. Pero es verdad que las fuerzas italianas, que en un principio llegan hasta Trijueque, y que
los primeros días, aunque se van retrasando un poco, el primer día tenían que haber recuperado Almadrones, no lo logran, lo logran al segundo día, pero como veis basta ver el crecimiento para ver cómo en los últimos días ya la República estaba reaccionando. El caso es que después de haber llegado hasta aquí, pues los italianos pierden Brihuega, la República reacciona y tienen que retroceder. Pero es verdad que tampoco fue una derrota tanta, porque habían avanzado 30 kilómetros y retrocedieron 15, pero se ganaron 15 y Almadrones quedó dentro de la nueva frontera. Este es el avance italiano, ya veis, el primer día rompe las defensas, el ejército nacional logra llegar hasta el Badiel, y el segundo día, tenemos día 8, día 9, también se avanza bastante hacia Gajanejos, que quedó destruido. Gajanejos, bueno, quedó destruido sobre todo cuando la República bombardea y recupera todo el territorio. Como veis ya, el tercer día ya se avanza muy poquito y el cuarto día muy poco tan solo. Y ya viene la reacción de la República y como veis el ejército italiano tiene que retroceder. El nacional, como veis, se queda dominando el Badiel desde estos barrancos, ha tomado Jadraque, es decir, ha avanzado unos 15 kilómetros, que tampoco realmente servían de mucho, pero bueno, suponía en parte acortar un poco el frente, que era muy largo, y bueno, y dominar ya un poquito la llanura de Henares, ya lo veis. Y por supuesto no se logró lo que se hubiera querido, haber llegado por ejemplo hasta Torija. Sin lograr llegarse hasta Torija, muy probablemente hubiese caído Guadalajara. Pero no se logró, por muy poquito no se logró, se perdió Brihuega, y aquí veis ya la reacción de la República, que en 3 días logra que las fuerzas de italiano, del cuerpo del CTV, voluntarios italianos, retrocedan. Fijaros que aquí se da una guerra civil entre italianos, porque había italianos en las brigadas internacionales y había italianos, eran italianos los del CTV. Y es curioso que hay una guerra civil, sobre todo en esta zona del Palacio de Ibarra, al oeste de Brihuega. Pero bueno, aquí veis cómo Gajanejos queda bombardeado, lo toma la República y aquí se llega hasta la zona de Algecilla, Almadrones. Es decir, que Almadrones estuvo en la batalla, pero pasó a estar incorporado ya al límite del Ejército Nacional. Como veis, es una zona de lo que fue la batalla de Guadalajara. Fueron varios días de batalla y la pena es la gente que murió de uno y otro bando, porque realmente no se consiguió nada efectivo estratégico. Y aquí tenemos Almadrones. Fijaros que es curioso, su situación topográfica es clarísima. Fijaros estos acantilados magníficos, es decir que sin duda este asentamiento que había aquí nació para defensa. Está claro que nació apoyándose en estos barrancos que lo defendían. Pero como veis, en otros pueblos hemos visto enseguida el típico óvalo medieval, la típica calle mayor. Aquí no vemos nada de eso. Fijaros que vemos, cuando uno entorna un poco los ojos, ve calles paralelas, fijaros, lo cual es rarísimo, un trazado, por así decir, popular o autónomo, por así decir, nunca hace calles paralelas, a menos que sea un trazado dibujado, pero aquí hay calles paralelas, bastante paralelas. Aquí sí que se ve como una calle que sigue como un camino antiguo, al lado del cual se van poniendo parcelas más pequeñas, pero es curioso, hay además varias plazas, esta que es la plaza del ayuntamiento y la iglesia, esta otra plaza. Yo en un principio cuando vi el plano, luego lo veremos ahora más de cerca, pensé que el origen estaba aquí, en un núcleo cuadrado, en torno a este cuadrado. Luego viéndolo allí, viendo que este punto es un poco más alto, pienso que quizá el origen estuvo aquí y que a los pies de esa ciudad siempre se genera la plaza mayor. Sabéis que las plazas mayores no suelen ser el centro de la ciudad, sino que solamente eran el punto donde había una puerta a los pies de la ciudad. Ahí se genera esta plaza, muy más vital quizá que esta plaza más monumental. Y aquí se crea otra colina donde también, como veis, sigue apareciendo ese trazado un poco ortogonal. Ortogonal significa perpendicular, ¿no? De líneas paralelas y perpendiculares. Lo cual me está indicando, bueno, lo vamos a ver mejor. Este es el plano 25.000. Basta ver este plano para descubrir que aparentemente no hay un trazado medieval aquí, es decir, que no sería una fundación de Reconquista, sino que es un trazado, como veis, muy expandido, muy cuadrado. Fijaros que tiende al cuadrado. Todo esto me está hablando de Roma. Ya el billar me está hablando de una villa romana aquí,
Pero bueno, este trazado me está hablando quizá de un campamento romano colocado en esta posición, de unas proporciones muy bonitas. Este plano no nos dice mucho, aquí sí que insinuaría como un camino, realmente no es verdad. Y este, que es un plano actual, pues también está muy bien. Fijaros cómo se van formando como manzanas cuadrangulares, nada de esas manzanas alargadas medievales ni esos óvalos medievales. Fijaros que este es un plano que se llama planimetrías o minutas, hay varios planos, que bueno, pues nos sirve para ver la ermita. Ahí está la ermita, que ya estaba en ruinas. Bueno, y aquí lo vemos ya de más cerca. Ahora vamos a entrar, pero fijaros cómo se detecta grandes manzanas cuadradas típicas de una ciudad, de un emplazamiento romano, con unas grandes casas cuadradas. Esto hasta ahora no lo habíamos visto en la Alcarria. Fijaros, otra gran casa cuadrada. Lo bonito es que estas todas tienen como sus elementos anexos, sus descubiertos, sus pequeños patios. Aquí se ve otra gran casa cuadrada, un poco más pequeña, girada, pero fijaros estas líneas todas paralelas. Aunque se ve claramente aquí que son caminos que proceden de aquí, pero sin embargo veis hay muchas líneas paralelas. Muchas líneas paralelas. Eso indicaría probablemente un trazado romano. Quizá un pequeño campamento romano, quizá una villa romana, que las villas romanas crecían tanto que acababan siendo ciudades. Fijaros también cómo esta plaza también tiene una forma muy cuadrangular. Aquí hay otra gran casa. Las parcelas, como veis, no son para nada medievales, no son parcelas alargadas. Todas tienden al cuadrado. Bueno, aquí tenemos la iglesia, que podía estar sobre el antiguo templo, pequeño templo romano, de lo que podría haber sido un pequeño foro. Aquí tenemos otra plaza también bastante cuadrada, cosa imposible de crear a menos que la crease el Renacimiento, o a menos que esté sobre un trazado donde había grandes parcelas cuadradas, como puede ser un campamento romano, una villa romana. Bueno, fijaros cómo es curioso, eso hace que el trazado sea muy laberíntico, porque no hay ciudad más laberíntica que la ciudad romana. Uno piensa, ¡ay, qué va! La ciudad romana es muy ordenada, en absoluto, porque una cuadrícula de cuadrados para el tráfico es malísima. La ciudad medieval sí que esa funciona muy bien, porque es una calle mayor, recta, las calles perpendiculares son velenas, son estrechas, pero una calle romana basta girar un poco mover un poquito, desplazar los cuadrados, que es lo que hace el mundo musulmán, para que se convierta en un laberinto. Y esta ciudad realmente casi es un pequeño laberinto, y eso indicaría probablemente eso, una ciudad romana que ha pasado luego por la dominación musulmana. Pero bueno, es muy interesante. Lo único que vemos aquí, primero yo pensé que aquí había un pequeño óvalo medieval, me engañó esta curvatura, que es como una calle, podrías decir, está rodeando un núcleo, como veis, un pequeño núcleo circular. Pero no, me equivoqué. Me equivoqué. Este es un camino de salida de algo que tuvo vida, que era este núcleo más alto, pero bueno, es un núcleo alto que luego se expande y que se ve muy bien el límite, probablemente esa pequeñita ciudad romana. Bueno, he mirado porque leí que en la guerra civil se derrumbaron varias casas, pero bueno, esto es un plano del año 56, el vuelo americano, y no acabo de ver esas casas que habrían desaparecido en las batallas de la guerra. Quizá aquí, pero no lo sé. Sí que se ve también que aquí hubo una zona más densa que luego ha ido desapareciendo. Pero fijaros, cuando uno ve esto, diría, esto o es una ciudad romana, también puede ser un caravansar. Caravansar eran ciudades árabes de unos monjes soldados del Islam, pero eran más pequeñitas. Eran ciudades cuadradas muy pequeñitas en torno a un claustro donde vivían los monjes guerreros. Esto, en cambio, parece claramente un pequeño campamento romano. Bueno, y vamos a entrar ya. Fijaros, aparecen estas piezas tan cuadradas, tan grandes, aunque sean algunas más modernas. Ahí vemos esa un poco confusión de caminos que van a uno u otro lado. Como veis, no hay un camino claro, como en las ciudades medievales. Estos caminos salen tangencialmente. Si seguimos por el borde del sur, vemos siempre estas piezas cuadradas tan poderosas, tan bonitas, que forman casas muy potentes, muy cuadradas. No es para nada una tipología medieval, ni tampoco es una tipología, por así decir, de pueblos prerromanos, porque los pueblos prerromanos utilizan una tipología que luego es muy parecida a la medieval, de fachadas muy estrechas y solares profundos. Fijaros, aquí se ve todo el tiempo esas líneas paralelas. Ahí tenemos la otra manzana. Ahí se ve la otra gran casa,
con ese maravilloso escudo, su jardín, su descubierto. Aquí la tenemos. ¿Veis? Son todo parcelas cuadradas que crean una sensación de laberinto. Esta es la gran parcela. Casi esta podría ser una villa romana pequeñita. Ahí tenemos el jardín de entrada, sus grandes muros. Fantástica, es quizá la casa más grande del pueblo. ¿Veis? De nuevo, líneas paralelas que van rodeando la iglesia por el sur. Como veis, es un pueblo muy bonito. Ha mantenido gran parte de los muros de piedra. Y ahora vamos a entrar por aquí. Bueno, perdonad, vamos a entrar por aquí para rodear esa casa, ¿veis? Esta gran casa, quizá la casa más importante del núcleo. Bueno, ahí se ven las ventanas originales, esa, el alero ha perdido. Pero fijaros, qué gran casa, qué cuadrada es una tipología muy cuadrada, lo cual indica que hay oscuridad adentro. Una tipología muy bonita, muy de... Luego la tomó el Renacimiento vuelve a la casa cuadrada y hay ciudades donde el Renacimiento vuelve a hacer los palacios sobre las villas romanas que estaban debajo, sin saberlo. El Renacimiento tratará de hacer pequeños patios o cuando no puede, pues hará piezas cuadradas tipo torre. ¿Veis? Es una pieza preciosa. Aquí lo vemos, una pieza perfecto, renacentista, clásica, muy bonita, muy densa, muy opaca. Como veis, el escudo estaba en la fachada hacia el sur, pero perfectamente indicaría una parcelación de una ciudad romana. ¿Veis? Está pues muy cuidada. Lástima siempre los cableados en nuestros pueblos. Y aquí al lado tenemos otra, está un poco girada, pero también es una pieza muy bonita, ya la veis, ¿no? Bueno, aquí tenemos este borde. Allá a lo lejos vemos otra de los grandes cuadrados de almadrones, como si fuera un pueblo de varios palacios, y siempre con parcelas más o menos cuadradas. Bueno, hemos visto esta, a lo lejos veíamos esa que la veremos luego, esta que está girada, también una pieza interesante, y vamos a entrar ya. Entramos por el borde a llegar a lo que es esta placita, que es como la plaza popular, la plaza donde está el frontón, donde está la fuente, frente a la plaza más monumental, que es la plaza de arriba. ¿Veis? Ahí vemos esa gran casa y la otra que hemos visto. Fijaros qué cubos tan perfectos, son preciosas estas casas. Unos cubos perfectos. Son cubos renacentistas, aunque ya en la Edad Media, cuando plantea las torres, o cuando tenía palacios sobre villas romanas, eran palacios con dos torres, con un patio. Siempre está la herencia de Roma. Ahí vemos la secuencia de grandes casas y la placita, como veis, bastante regular, con construcciones que todas ellas tienen al cuadrado. Aquí tenemos otra gran casa que da frente a esta placita y ahí sale la primera calle que tiene un cierto aire más medieval. Bueno, fijaros qué bonito el balcón, tan austero, precioso. Es un pueblo que con un pavimento más cuidado sería un pueblo muy bonito. Fijaros el pequeñísimo frontón en esta plaza más vital, con este otro frente donde aparece también otra gran casa. Fijaros, en ningún momento aparece parcelación medieval. Nunca. Y aquí seguimos, ¿veis? Ahí hay un núcleo, una zona muy densa de parcelas pequeñas, que puede indicar que ahí acaba el núcleo. Esto indica que esto está a cotas más altas, es decir, que probablemente esa es la parte más alta, la original, que es esta de aquí, aunque perfectamente podría haberse trazado un trazado unitario, aunque hubiera una zona más alta. Pero eso también puede indicar que aquí esté el origen de una villa romana y que a los pies se hubiera generado este camino que generó la fuente, la plaza más popular y el camino que salía. Este es el camino que sale, ya veis que se dirige aquí, sí que empiezan a aparecer parcelas más, podrían ser más medievales, veis un camino que baja hacia el paisaje, hacia los bordes de la ciudad. Aquí se ven muy bien los bordes de la ciudad y veis todo el rato aparecen esas parcelas cuadradas. En el borde del este, fijaros qué perfecto emplazamiento, qué bonito con estos grandes naves y que marcan muy bien el límite de lo que pudo ser la ciudad. Ahí tenemos rodeando. ¿Veis? Hemos hecho bajado hasta aquí y hemos vuelto por aquí.
Y ahora nos vamos a la esquina, perdonad para que veáis dónde estamos. Ahora nos vamos a ir por aquí para llegar a este espacio de aquí. ¿Veis? Aquí aparece esta otra gran casona, cuadrada, también muy bonita, en el espacio de la iglesia. ¿Veis? Otro gran cuadrado. Me gustaría saber cómo están distribuidas, porque son muy profundas. Frente a la casa esbelta, alargada, son casas muy renacentistas, muy romanas, muy bonitas. Aquí tenemos otra más, esta casa que veíamos más nueva, que marcaba la frontera entre las dos plazas. Y ya estamos en la iglesia. Fijaros que es una iglesia, basta ver esto para darse cuenta que es una iglesia renacentista, que se hizo la cabecera y luego probablemente se colocó la cabecera sobre una pequeña iglesita románica. Pero luego les dio tiempo a irla ampliando. ¿Veis? Aquí se notan distintas fases. ¿Veis? Aquí hay un recrecido posterior. Es lo que ha pasado en muchas iglesias de la Alcarria. Empiezan con una nave románica, se hace una cabecera renacentista más generosa, se amplía la nave románica con 2 naves laterales, se derriban sus muros para unir las 3 naves y en muchas de ellas no dio tiempo a subir la altura, como hemos visto. Pero aquí sí, aquí se logró subir la altura para enlazar con la cabecera y lograr una iglesia impresionante. No lo parece desde fuera. Bueno, aquí tenemos estas columnillas que procedían de la ermita que desapareció. Pero fijaros, ¿veis qué bien se ve la gran cabecera renacentista, una bóveda probablemente del gótico renaciente español, flanqueada por estas 2 capillas, fantástica, y aquí la unión que se ha hecho logrando las 3 naves. Mirad qué bonita la cornisa, es una preciosidad, ya lo veis. Luego ahí vemos la otra cornisa que logra enlazar con la cornisa, un detalle un poco curioso, muy poco clásico, esa cornisa inclinada que enlaza con la cabecera. Habéis visto que siempre en la Alcarria y en el Henares encontrábamos siempre aquí un gran salto de altura, porque no había habido dinero para completar la cabecera renacentista. Pero aquí sí que lo hubo. Mirad qué maravilloso el ábside, sin ningún hueco, nada, muy... Cuando uno piensa, ¿cómo será por dentro esta iglesia? Ahora lo vamos a ver. Y esta es la plaza donde probablemente estuvo el origen de la ciudad, de esa pequeña ciudad romana, donde como vemos está la iglesia sobre el antiguo templo, está el ayuntamiento, la curia, otra de esas casas cuadradas que definen un poco Almadrones, y un espacio más serio, más institucional, frente a la otra placita más popular con la fuente y el frontón. Y aquí vemos siempre restos de estas parcelaciones cuadradas. ¿Veis? Aquí vemos la iglesia por detrás. Ahí vemos como distintas fases, ya veis, ¿no? La fase de recrecido, la cabecera, fantástica, se ve. Es una pieza. Fijaos también las distintas proporciones de esto con respecto a esto. Ya se ve que esto tiene otra escala y esto pertenece a la primitiva iglesita, que sería una iglesita románica. Para saber cosas de Almadrones, pues tenemos una página muy bonita, la de Antonio Redondo, que se llama Almadrones y el Greco, con muchísimas informaciones. Y aquí tenemos, fijaros, qué impresionante. Esta es una foto de antes de la guerra, donde, como vemos, fijaros, es asombroso. Nadie se habría esperado que dentro de esa iglesita tan humilde por fuera tuviéramos una maravillosa iglesia casi columnaria de 3 naves. Fijaros qué bonito el coro, con un órgano maravilloso. Todo esto se destruyó en la República. También el coro, se destruyó el retablo. Los cuadros del Greco, por suerte, se salvaron, pero ya no volvieron a Almadrones. Aquí tenemos un retablo traído de Atienza, creo que es, porque se quemó el de Almadrones. Fijaros la cúpula, la bóveda de la cabecera renacentista, con este gótico renacentista español. Y mirad qué maravilla. Lo vamos a ver mejor aquí. Fijaros, es una iglesia renacentista, mirad las estrías, con el friso, con las grandes columnas que dan paso a una iglesia de columnaria, una iglesia que unifica las tres naves y genera un espacio maravilloso. Bueno, aquí tenéis la gran cabecera, fijaros qué maravillosa bóveda tiene, abierta sus 2 capillas, veis una capilla, esto pasa en muchas iglesias del Renacimiento español, que una capilla tiene la apertura más generosa que la otra. Quizá esta sea más antigua y luego se atrevieron a hacer el arco más amplio. Al final se crea un gran crucero y iglesias fantásticas. Bueno, el retablo es una maravilla.
Maravilloso. Mirar qué iglesia. Parece increíble, ¿verdad?, que dentro de esa iglesita aparentemente tan humilde tengamos un espacio tan maravilloso. Además, fijaros, sucede que en esta en estas bóvedas nuevas ya no son bóvedas góticas, sino que ya son bóvedas ya más del manierismo español, incluso del barroco, pero muy austeras. Y eso le da una gracia enorme a la iglesia. Bueno, me parece una iglesia fantástica. Aquí se ve muy bien, ¿ves? Ya no tenemos el órgano, ha cambiado la barandilla tan bonita que teníamos en el coro, pues todo eso se destruyó, pero aún así ya veis que es una iglesia fantástica, con una escala muy bonita. Y ahí tenemos el apostolado del Greco, que ahora vamos a hablar de él. Bueno, aquí tenéis en Guadalajara, tenéis la suerte de tener a Herrera Casado, tuvisteis también a Laina Serrano, o sea, habéis tenido grandes historiadores. Es de las regiones que mejores historiadores ha tenido y que es una maravilla leer sus libros. Bueno, y aquí nos cuenta los cuadros que había en el Greco. De los 13 cuadros que hay en Almadrones, aquí dice, se llevaron los 4 que se han salvado, uno se cree el San Juan Evangelista, está en manos de un ciudadano privado, 3 están en este museo de Indianápolis, otro en Los Ángeles y el San Juan Evangelista en particular. Es decir, que al final, como veis, tenemos 9 cuadros de los, y se perdieron 4 o 15, 5 se perdieron. Este es el San Juan, que no se sabe si realmente era de aquí, que está en manos particulares. Los cuadros maravillosos que están en Estados Unidos, maravillosos. Y estos son los 4 que están salvados en el Prado de Almadrones. Maravilloso Greco, fantástico. En Almadrones decían los hombres feos o algo así, porque claro, estaban descuidados en lo alto, llenos de polvo. Y la buena idea del alcalde fue pedir a un pintor andaluz que copiara los cuadros que hubo en Almadrones. Y fijaros que ahí tenemos parte de los que están en Estados Unidos, parte de los que están en el Prado, una idea maravillosa, maravillosa. Y que, bueno, que ha recuperado para el pueblo, por lo menos, la imagen de esos cuadros. Uno piensa, bueno, tendrían que volver del Prado a Almadrones. Pues probablemente sí. Probablemente eso haría que Almadrones estuviera lleno de turismo para contemplar los 4 grecos. Bueno, y ahora salimos ya. Salimos y vamos a cruzar el arroyo en este punto que hemos visto antes y nos dirigimos, fijaros, hacia aquí. Eso es, perdón. Hemos cruzado este arroyo, pero aquí es donde viene el ramal principal del río Badiel, que ya acaba de nacer. Y uno dice, ¿dónde acaba de nacer? Pues ha nacido aquí, ya lo veis. ¿Veis? Serpenteando y nace en esta zona, se llama la Sima, el llano de las Navas, limitado por la cañada, la vieja cañada soriana oriental. Aquí es donde va a nacer el Badiel y la autovía va a pasar por encima. Bueno, aquí lo vemos mejor, ¿veis? Se ve la topografía, marca, ese realmente es el arroyo Badiel. También aquí nace, pero bueno, este es el más importante de esos arroyos. Aquí lo vemos de nuevo, visto también el llano de las Navas. Aquí lo único que vemos nuevo es que ha pasado el ave, ya lo veis. Y aquí está, aquí tenemos este serpenteante sendero y el llano donde nace ocultamente el Badiel. Bueno, este era lo que habíamos dejado antes, este pobre arroyo tapado por la carretera. Subimos, veis aquí hay una colina que ha sido cortada por la autovía. Como veis, siempre está todo sin cuidar, sin repoblar, dejando los taludes vistos. Una pena, pudiendo ser una autovía maravillosa. Y ahí fijaros ya los robles que van apareciendo en los 2 lados y vamos ya nos dirigimos a saltar este arroyo que es realmente el Badiel. Fijaros qué bien se ve aquí el recorrido que hace serpenteante. En el otro lado, este es donde dijimos el pequeño arroyo, la entrada a Almadrones. Aquí vemos de nuevo la colina, fijaros que hay ya robles de los encinares y aquí ya vemos aparecer el Badiel desde el norte y vamos a pasar por encima de él. Este es hacia el sur
Y aquí vemos ya mirando hacia el sur donde va el río, que no hay ningún gesto de la autovía hacia él. Bueno, este es el fondo de ese valle serpenteante que va hacia el nacedero. Bueno, aquí se ve muy bien. Fijaros que ya es un salto topográfico importante, sin embargo, nada lo indica en la autovía. Una pena. Bueno, y hemos saltado y ya nos dirigimos hacia aquí de nuevo otra colina, aquí una importante desviación. Ya aparece Sigüenza, la gran capital de los arebacos, la frontera con los carpetanos. Estamos ya en una tierra de frontera, aunque aún está lejos Sigüenza, habrá puntos en que estará mucho más cerca. Pero nos indica que estamos entrando ya en la serranía, en los límites ya de la serranía. Aquí tenemos un nudo mucho más cuidado que el que vimos antes. ¿Por qué? Porque los viales se han alejado. En el otro, como veíamos, los viales estaban muy cerca, lo vamos a ver luego en otro nudo, y el hecho de que se alejen es verdad que ocupa más territorio, pero permite mucha más diafanidad en el nudo. Ya veis que no está muy cuidado, pero aún quedan restos de cuando se hizo con cariño y se plantó. Como veis es un nudo bonito. Y aquí lo tenemos, ¿veis? No sabemos por qué se ha hecho esto, por qué no se ha hecho esta unión más sencilla, quizá por salvaguardar estos encinares, no lo sé. Es un nudo curioso, porque esto, bueno, produce a veces deslumbramientos, ya veis, ¿no? Al girar, pero bueno, es una solución. Aquí al lado tenemos los fortines de la Guerra Civil, Almadrones Norte, Almadrones Sur. Y fijaros que ya esta carretera de Sigüenza nos está indicando, mira, aquí viene la de Cifuentes, y aquí se marcha hacia Sigüenza. Aunque está aún muy lejos, y habrá puntos que estaremos mucho más cerca de Sigüenza, sin embargo ya está indicando, fijaros, basta ver la fotografía para darnos cuenta que ya el paisaje está cambiando. Pues acabamos de pasar por el nacedero del Badiel, que va hacia Lenares, es decir, ya es la zona que algunos ya la llaman serranía, hasta Algora. Bueno, y aquí vemos ya como de donde venimos, fijaros qué maravillosos bosques van envolviendo ya a norte y sur, y ya nos vamos hacia el este. Fijaros que son bosques ya de robles, ya veis, ¿no? Hemos pasado este nudo y nos dirigimos ya. Fijaros que aún quedan todas estas dehesas, que es una maravilla. Yo creo que todo esto ya tendría que estar protegido y formar parte de los parques naturales de la Serranía y de la Alcarria. Aquí vemos cómo estamos en este punto, y aquí lo vemos también ya más aclarado, se ha perdido ya, ahí han aparecido más campos de cultivo. Y aquí fijaros que os puse este plano para que vierais, aquí tenemos esa salida, para que vierais que aquí estuvo el panteón de los italianos. Un pequeño cementerio, muy pequeñito, que aquí se ven. Esta es la foto del año, también la podéis encontrar aquí, si pensáis arriba, tenéis fotografías históricas, esta es la del vuelo americano del año 56. Ahí tenemos ese panteón para los soldaditos italianos que murieron en la batalla de Guadalajara, en torno a Almadrones, y que ha desaparecido al ampliarse la autovía. Yo creo que tuvo que estar por aquí, pero bueno, los que seáis de ahí lo sabréis, no sé si estaba aquí. Pensé que aquí también ha habido cosas extrañas, como veis todo esto se podría repoblar, regenerar, porque es una zona, no sé por qué está tan abandonada, y esto de una página, ya veis, de Alfonso López, donde se habla de ese pequeño cementerio italiano, donde había 7 soldaditos italianos que fueron llevados sus cuerpos a Zaragoza. En fin, las pobres vidas de las víctimas de las guerras. Y ahí vamos viendo cómo siguen los encinares acompañándonos. Visteis que se ha aclarado, respecto al plano 50.000 se ha aclarado, pero aún así el bosque mantiene la entidad y veis ya se ven robles. Es realmente un lugar maravilloso todo este. Vamos a la zona 107, una zona extraña, como veis nace alejada de la autovía, ha rellenado, en fin, no está muy cuidada la verdad. Aquí vemos lo que decíamos, cuando el nudo no tiene la generosidad de distancias, pues se hace un nudo más agobiante, ya lo veis, ¿no? Es más forzado los enlaces y como veis tampoco está muy, muy cuidado. ¿Veis? Es un nudo, funciona muy bien, pero
no tiene la generosidad del otro nudo, en que éstas, al poderse ir más lejos, no generan estos taludes y hay posibilidad de crear un gran jardín, un gran bosque, recuperar el encinar. Bueno, y aquí veis esta curiosa área 107, un poco alejada de la Nacional 2. Bueno, ahí la vemos, dejamos esa zona y ya es hacia el norte y mirando de nuevo hacia el este y nos vamos ya hacia la zona de Mirabueno, que es la que ya veremos en la próxima charla. Y muchas gracias.